¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Vale, yo también te oigo perfectamente. Tengo aquí el sol que me está matando ahora mismo, hace un calor tremendo, pero bueno, vamos allá. Esto es lo que tiene Madrid, que el verano llega así, cataplum, Sí, sí, y ya lo tenemos aquí. Ya de la primavera nos la hemos saltado ya. totalmente. Sí, siempre pasa lo mismo, cuando te quieres dar cuenta ya estás con los tirantes y los pantalones cortos, es una cosa increíble. Vale, pues nada, muchísimas gracias Iria por aceptar esta invitación que te hacía para estar en un directo conmigo y con toda la gente que se quieran unir. Gracias a ti. Gracias a ti. Quería también agradecer a la editorial que me ha mandado el libro, la editorial Plataforma, que aprovecho y lo muestro para que sepáis que vamos a estar hablando bastante tiempo de este libro, que es el último libro que ha escrito Iria, que se llama Educar a un niño en el feminismo, que además es un libro que acababas de publicar justo ahora antes de toda la crisis del coronavirus, ¿no? Prácticamente en febrero, marzo, por ahí, ¿no? Sí, salió justo a finales de febrero y ya estábamos con la campaña y todo cuando ya tuvimos que ponernos en cuarentena. O sea Claro. que ahí se ha quedado que no terminamos de hacer la campaña en prensa y todo, pero bueno, la verdad que había mucho interés en este libro, ¿no? Tú has notado que había buena recepción, ¿no? Sí, Que la gente le está gustando. la Eso verdad que es me ha muy bueno. sorprendido mucho porque el primero que escribí, el de Educar en el Feminismo, ya tuvo un acogimiento muy bueno y fue muy positivo, ¿no? El cómo la gente pues me hablaba de él y lo importante que, o sea, todo lo que le había cambiado, ¿no? De la perspectiva, etcétera. Entonces yo pensé que a lo mejor este pues no iba a tener tanto punch, ¿no? Y en cambio me sorprendió porque cuando hablaba con los medios estaban interesadísimos, les parecía fundamental, ¿no? Lo de educar a los niños y así que nada, a ver qué tal. Qué bien. No, a mí me ha interesado un montón porque justo toca muchísimos de los temas que yo quiero trabajar en esta cuenta, ¿no? En la de mujerismos. Entonces, bueno, pues si te parece empezamos un poco a tocar un poco los temas de los que trata el libro. Eh, para empezar, yo quería hablar contigo del tema de la aparente igualdad en la que vivimos, ¿no? Porque seguramente muchas de las personas que estamos oyendo ahora esta sesión, pues, bueno, pues nos consideramos feministas, educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en la igualdad, ¿no? Es verdad que la sociedad ha avanzado mucho en estos temas y que cada vez la igualdad es mayor, ¿no? Pero es un poco como un espejismo por otro lado, ¿no? Porque sin darnos cuenta, nosotras mismas tenemos mucho machismo todavía en nuestra educación, en nuestro pasado, ¿no? Y sin darnos cuenta seguimos educando como antes, ¿no? Como educaban nuestras madres, nuestras abuelas, etcétera, ¿no? Y también quería hablar contigo del tema de las cuestiones biológicas, que tú también lo tratas en el libro, ¿no? A menudo se camufla todo esto, toda esta falta de igualdad en que los niños son más tal, los niños siempre son más traviesos, las niñas son más tranquilas, los niños necesitan desfogar más, ¿no? Toda esta serie de frases o de ideas que se repiten y que se justifican mucho en lo biológico. Tú también hablas de las hormonas, ¿no? De cómo las hormonas masculinas, las hormonas femeninas se usan a veces como excusa también para justificar que finalmente a los niños se les educa de una manera y a las niñas de otra, ¿no? O que los roles, los estereotipos que seguimos diferencian lo que es ser niño de lo que es ser niña, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el primer tema que me gustaría hablar contigo. Vale, bueno, pues con respecto a lo primero que me comentabas, ¿no? Sobre el tema de la aparente igualdad, voy a referirme a una gran feminista que para mí es Ana de Miguel. Eh, Ella dice que la aparente igualdad es un verdadero retroceso, ¿no? En la lucha del feminismo, porque muchas de las diferenciaciones que existen entre los sexos, mucha opresión y mucha diferenciación está legitimada por la peligrosa libre elección y esa supuesta igualdad de la que disfrutamos. Es cierto que no vivimos en una sociedad coercitiva ahora mismo,
¿vale? Porque se supone que las leyes se supone que son igualitarias, se supone que las mujeres se supone que somos libres, que podemos tomar nuestras propias decisiones, pero no podemos olvidarnos de que vivimos en un sistema patriarcal que lo que sí que hace es coercionar y presionar de una forma diferente, mucho más subrepticia, mucho más escondida, para que las mujeres y los hombres nos sigamos manteniendo en los roles que hemos ido perpetuando, ¿no? Entonces, es muy importante ser muy conscientes de que la igualdad no está conseguida, pero bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, de esa manera podremos luchar contra ella. Entonces, lo que tú comentas del tema del género y el sexo es fundamental en todo esto, ¿no? Porque el género es la herramienta del patriarcado para ejercer la opresión. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que las niñas y los niños nacen con un sexo biológico, como el resto de mamíferos, y se les categoriza a partir de ese sexo en niñas y niños, pero el patriarcado lo que hace es asignarle un género y se lo impone. A las niñas el género femenino y a los niños el masculino. Y en base a esa asignación de género se construye la feminidad y se construye la masculinidad. ¿Me oyes? Es que de repente... He perdido un momento, pero ahora has vuelto. Vale, vale. Sí, estabas hablando del género, de Sí. la importancia del género. Claro, por eso es fundamental que en el feminismo identifiquemos el género como el causante de absolutamente todos los males que nos ocurren, ¿no? O sea, todo lo que nos pasa es por esa construcción del género. Se construye a las niñas y se construye a los niños en la feminidad y en la masculinidad, y eso es lo que hace las grandes diferenciaciones y es lo que genera la opresión en el patriarcado, ¿no? Entonces, por eso insisto mucho en el libro, en ese tema. ¿Cómo se puede erradicar el género? Porque parece como que esto no está al alcance de nosotros, ¿no? Parece como que es algo que está tan presente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que parece como imposible, ¿no? ¿Qué podemos hacer para erradicarlo? Parece imposible, pero todo siempre parece imposible hasta que se consigue, ¿no? Entonces yo creo que esto es un trabajo en el que lo importante es concienciarse, lo primero de todo. Entonces, para mí es determinante la educación en igualdad, pero real. Es decir, no hacer una diferenciación de niños y niñas. No hay cerebros rosas y cerebros azules. O sea, no hay ninguna diferencia entre una niña y un niño, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta es de cómo vamos construyendo ese género desde el momento, incluso antes de que nazcan. Siempre hablo, ¿no?, de las mujeres embarazadas que ya van pensando en de qué color van a pintar su habitación, cómo va a ser la ropa que les van a comprar. Todo eso son marcadores de género. Entonces, lo que vamos haciendo es marcar a las niñas de una manera con el rosa, con los lazos, hablándoles de una manera diferente. Está comprobado que a los bebés niñas se las habla de una manera muchísimo más tranquila, más pausada, se les acuna más suave, mientras que a los niños se les habla de una manera más fuerte, desde que son mucho más pequeños se les anima a que físicamente sujeten la cabeza, se pongan erguidos, ¿no? Todo eso es el inicio de la construcción del género. Entonces tenemos que ser muy conscientes de todo eso para empezar a erradicarlo, para de verdad darnos cuenta de que no hay cerebros diferenciados y de que toda la diferenciación la estamos haciendo nosotros. Entonces, en todas las cosas, a medida que van creciendo y también en la vida adulta, tenemos que identificar cuándo es género algo y cuándo no, porque esto estamos hablando de los niños pequeños, ¿no? De que necesitamos marcarlos para que el patriarcado identifique desde que son muy pequeñitos cómo dirigirse a una niña o cómo dirigirse a un niño. Por eso son los marcadores, los pendientes, los lazos, los niños, los colores oscuros, ¿no? Entonces necesitamos que estén marcados para que el patriarcado enseguida identifique quién es uno y quién es la otra para tratarlos de manera diferente y empezar a construirlo, ¿no? Entonces, ahí está la base de todo, pero a partir de ahí todo es género. A partir de ahí hasta que se llega a la vida adulta y ya la opresión es brutal, ¿no? Y entonces ahí vemos las grandes diferenciaciones que hemos ido construyendo poco a poco desde la infancia. Desde la infancia, claro.
tú hablas aquí en cuanto a los niños varones, luego hablaremos de la masculinidad, que también es un tema súper importante. Hablas aquí en cuanto a los niños varones que es urgente, digamos, en ellos transmitirles unos valores que probablemente ahora no les estamos transmitiendo desde que son bebés o no les estamos transmitiendo correctamente o no está llegando suficientemente, no está llegando del todo ese mensaje, ¿no? Y está llegando más el rol tradicional, ¿no? De masculino. Entonces, tú hablas de varios valores que me parecen claves, como son la solidaridad, la empatía, la generosidad, la sensibilidad y la honestidad. Yo aquí te quería preguntar también por la bondad, que me parece un valor que como que en los niños no se inculca y me parece también clave, pero bueno, está muy relacionado con todo lo demás, ¿no? Sí, o sea, efectivamente, esos son como la base de una educación que además parece que todo el mundo educa en todos esos valores, tanto a las niñas como a los niños, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de cómo no solamente es cómo educamos las personas, sino también cómo educa la sociedad y los modelos que les transmite la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es importante no solo la educación que les damos como padres, como madres, como educadores, como familia, ¿no? Sino que cualquier persona en nuestra sociedad les va a educar y les va a transmitir cómo es una niña y cómo es un niño. Entonces, cuantos más hombres empáticos tengan a su alrededor, hombres honestos, hombres que de verdad cumplan este tipo de cualidades, los niños se van a identificar cada vez más con ello, ¿no? Entonces, es importantísimo que desde las casas les eduquemos en todo eso, pero es fundamental que la sociedad en pleno se implique en esto. Porque no vamos a hacer nada si en casa nos dedicamos a generar muchísima empatía, ¿no? A que los niños tengan de verdad empatía, que se pongan en el lugar de otras personas, de otras niñas, porque una cosa que me parece también fundamental es a los niños revalorizarles lo que es una niña, ¿no? Que es una cosa de la que hablo en el libro, de que desde que son muy pequeñitos ellos perciben que las niñas son inferiores, porque no hacemos más que repetírselo constantemente, ¿no? Cuando una niña, cuando un niño tira mal el balón, se le dice que ha tirado como una niña. Cuando un niño llora, se le dice que llora como una niña. Los niños, desde que son muy pequeños, se dan cuenta de que todo lo que es referente a las niñas es debilidad, es sumisión, es algo que no les interesa nada, ¿no? Entonces, una parte fundamental es empatía hacia las niñas, o sea, revalorizar lo que es una niña y revalorizar todo lo que hacen las niñas, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo también, aparte de todas estas cosas y, por supuesto, la bondad también. Pero eso yo creo que una vez que la persona tiene empatía, una vez que es honesta, etcétera, todo eso yo creo que va un poco de la mano, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, se me ha ido ahora mismo el hilo. Ah, vale, ya sé lo que te iba a decir. Normalmente uno piensa que en su casa es donde el niño recibe la niña la mayor parte de la educación, pero en realidad en tu libro dices que viene a ser como un 10, un 15%, ¿no? En cuanto a la construcción social del género, y, o sea, tiene muchísimo más que ver la publicidad, el colegio, los amigos, el ambiente, la sociedad en la que se cría ese niño, ¿no? Nosotros en casa podemos aportar un 10, un 15% de esa socialización, ¿no? Del niño, del género, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien también tener en cuenta eso porque todos estos temas escapan muchísimo de nuestro control como padres y como madres, ¿no? Sí, Por eso dices que completamente. es tan importante, por supuesto, involucrar a toda la sociedad, no es una labor No es familia-familia, es exacto. global, ¿no? No es una labor exclusiva de las madres, de los padres, de educadores, profesores, no, es una labor de toda la sociedad, porque eso es una estadística que yo he encontrado, ¿no? El que dice que es ese porcentaje tan pequeño, en el que tenemos influencia las familias, y que es verdad que tanto las amistades como los medios de comunicación, como el entretenimiento, todo eso, el colegio, lo que ven en la televisión, lo que leen, todo les manda un mensaje y todos les manda el mismo mensaje. Entonces, para luchar contra eso, para mí lo importante es esa coherencia, dices tú también, ¿no? Que es claro, muy coherente el mensaje de la masculinidad tradicional, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil como que se convierta en un bloque sólido, ¿no? Digamos, para ellos, una justo. referencia clara, ¿no? Y meridiana hacia la que ir, ¿no? Digamos.
Claro, sobre todo porque lo que es importantísimo es que tú, por mucho que le digas a tu hijo pues que tiene que tener empatía, que tiene que tener, que tiene que ser solidario, que tiene que ser de una determinada manera, que no hace falta que sea competitivo, que no hace falta que se dedique a competir o a ser el más fuerte o a ser el que mejor hace algo, etcétera. Él cuando salga a la calle se va a encontrar con que los niños, es decir, su género, sí que se comporta de esa manera, ¿no? Entonces, por mucho que tú le estés diciendo que no, él cuando salga a la calle y vea a sus compañeros de colegio, vea una película en el cine, lea un libro de literatura, un cuento infantil, cuando empiece a ver todo, y su padre, sus tíos, cuando empiece a ver todo lo que tiene a su alrededor, los padres de los amigos, se va a dar cuenta de que por mucho que a él en su casa le están diciendo que esa no es la masculinidad y que tiene que romper con todo eso, a él no le va a llegar ese mensaje. Ahí va a decir, no, no, perdona, la sociedad entera está de acuerdo en que los hombres y los niños son así. Entonces, yo creo que para eso, y es una cosa en la que yo insisto mucho, es el tema del pensamiento crítico, ¿no? Es el tema de educar en que se den cuenta de qué tienen en la sociedad, ¿no? Yo en esto insisto mucho, yo tengo 2 hijas y les insisto mucho en que identifiquen dónde está el machismo en lo que están viendo, dónde se percibe que hay sexismo, dónde se perciben las cosas, porque si no se lo marcamos, si no le decimos, uy, mira esta película, ¿has visto? Fíjate lo que hace este chico o fíjate lo que hace esta chica. Yo si no se lo marco, lo va a normalizar. Yo si no le digo nada, va a pensar, esto es lo normal. También a veces piensan que soy una pesada, ¿no? Pero yo prefiero que piensen que soy una pesada, pero al menos que me sepan identificar, ¿no? A veces les digo, ¿qué habéis visto aquí? ¿Qué habéis visto en esta película? ¿Qué os ha chocado? ¿Qué? ¿No? Porque lo que quiero es que se den cuenta, claro, que se den cuenta de qué es lo que están viendo y que tengan esa capacidad crítica. Y con sus amigas y con sus amigos igual, cuando me cuentan algo de una amiga, de un amigo, yo le digo, bien, pero tú piensa ahí, ¿por qué tu amiga quiere hacer eso? ¿Por qué tu amigo quiere ser el machito y llevar siempre el balón? ¿Por qué crees tú que quiere hacer eso, no? Entonces, para mí eso es fundamental, ¿no? O sea, que lo que hagamos en casa, por supuesto, transmitirles que no hay cerebros rosas ni azules, pero que también se den cuenta y tengan la capacidad de detectar todo eso fuera de casa. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices tú, aplicar esa mirada crítica en todo lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en casa pues vemos mucho la serie esta de Friends, la de los 90. Y bueno, es una serie que en su día fue bastante moderna y demás, pero siempre tiene dejes o cosas que a mí no me gustan, ¿no? Por ejemplo, la idealización esta del matrimonio, ¿no? Del amor romántico, todas se quieren casar, cuando se ponen el vestido de boda parece que se mueren de alegría y de... Entonces, y hay personajes, pues, por ejemplo, el de Joey, que es bastante machista, ¿no? Y trata a las mujeres fatal, como un puro objeto, y esto es cuestión de, o sea, esto genera mucha risa, y es un objeto como es una de las características de la serie, ¿no? Pero está bien cuando lo estás viendo con ellas, en mi caso tengo 2 niños también, pues un poco criticarlo, ¿no? Ponerlo en duda, ¿no? ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué se ríe de las mujeres? ¿O por qué las utiliza como si fuesen cuerpos nada más, ¿no? ¿O por qué la única manera de amar es en el matrimonio, ¿no? Es la meta de toda mujer, es ponerse un vestido blanco, un velo, esto es el día más importante de mi vida, ¿no? O sea, por no hablar de las películas de Disney, ¿no? Que muchas de ellas también, sobre todo para las niñas, tienen estos roles todavía, ¿no? Tan clásicos, ¿no? Y tan tradicionales. Pero bueno, no me quiero ir al tema de las niñas, vamos al tema de los niños. Tú mencionas, quería hablar también de la masculinidad, ¿vale? Que es un tema que me interesa mucho y que tú tocas muchísimo en tu libro, por supuesto. Das una serie de características de la masculinidad que me parece muy importante tenerlas en cuenta porque las que tenéis niños varones, pues digamos de alguna manera interioricéis o asimiléis o cuáles de estas características tienen que ver con el estereotipo, con el rol, ¿no? Y cuáles pueden ser más peligrosas o más tóxicas, ¿no? O sea, realmente, no sé, todas bien usadas o bien integradas o podrían ser buenas o malas, ¿no? Pero claro, cuando lo juntas todo, ¿no? Pues genera un cajón en el que metemos a los niños que al final es muy estrecho, ¿no? Muy incómodo, ¿no? Tú hablas de
7, ¿no? Que serían insensibilidad, ¿no? Esto famoso de que los niños no lloran, la competitividad, ¿no? Que está súper presente en la mayoría de niños varones, ¿no? La agresividad, que es uno de los más peligrosos desde mi punto de vista porque generan violencia, ¿no? Finalmente, y en nuestra sociedad tenemos un problema de violencia hacia las mujeres muy grave, ¿no? Bueno, en nuestra sociedad y en muchas otras, ¿no? Pero a mí este punto me parece clave, ¿no? Y luego hablas de asumir riesgos, suprimir las debilidades, ¿no? La debilidad se ve como una carencia de fortaleza. Hablas de la dependencia, que también me parece clave en cuanto a que un niño sea autónomo, sepa cuidar de sí mismo, sepa cuidar de los demás, se involucre en las tareas domésticas, que luego hablaremos de ello porque ahora también en la pandemia pues tiene muchísima importancia, ¿no? Que el niño se sienta responsable también de las tareas de la casa en la que vive o de la familia en la que está, ¿no? Superioridad, que también parece gravísimo, o sea, detectarlo y trabajarlo. Tú lo has mencionado antes, ¿no? ¿Por qué todo lo que tiene que ver con niñas es malo, ¿no? O es inferior, ¿no? Esto es muy importante trabajarlo. Luego hablas de narcisismo y de la disponibilidad sexual, que esta es otra de las características de la masculinidad tradicional, que para ellos es una trampa, ¿no? Porque se asume, se entiende, quizás aquí ya estamos hablando de niños más adolescentes o más jóvenes, ¿no? Pero se asume que por ser hombre tu disponibilidad sexual es permanente, constante y continua, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a sobrellevar o escapar de todos estos valores que se asocian con la masculinidad tradicional, ¿no? Vale, yo antes de nada me gustaría especificar que yo no hablo de masculinidad tradicional, ni de masculinidad tóxica, ni de nuevas masculinidades, porque para mí la masculinidad hay que abolirla. O sea, no hay nada en la masculinidad positivo. Entonces, ¿por qué mantener algo que no tiene absolutamente nada de positivo? Entonces, es como la feminidad. O sea, no hay nada en la masculinidad que tengamos que mantener. ¿Qué hay de toda esta enumeración? ¿Qué hay de positivo? ¿Qué es imprescindible que tengan, ¿no? Entonces, claro, en la abolición del género, lo fundamental es la abolición de la masculinidad y de la feminidad. O sea, es la abolición de todo esto que nos diferencia y que además genera opresión y genera las desigualdades, ¿no? Tan importantes. Entonces, para educar a un niño, para que todo esto no lo asuma como propio, es muy difícil porque él se va a dar cuenta enseguida de que a su alrededor los niños no lloran, de que a su alrededor los niños son competitivos, de que a su alrededor los niños son dependientes, se sienten superiores, asumen riesgos físicos, ¿no? Entonces, por mucho que tú le digas, no, tú no, porque yo te estoy educando en el feminismo y quiero eliminar todo eso, él va a salir a la calle, lo que hemos hablado antes, y se va a encontrar con que todos los niños son así y todos los hombres son así, en mayor o menor medida, pero son así. O sea, esa es la masculinidad. Y no hay ni nuevas masculinidades, ni buenas masculinidades, o sea, la masculinidad en sí misma es lo que hay que abolir y es lo que hay que eliminar, porque no tiene nada bueno, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es insistir en todo esto, porque desde luego en casa cada uno, pues como pueda, intentando hacer ver a los niños que no tiene nada de positivo una competición, no tiene nada positivo el no mostrar las debilidades o no tiene nada de positivo ser insensible, sino educar en todo lo contrario, ¿no? En poder ser sensibles, en poder unir fuerzas para evitar la competición y llegar a un fin común. Y creo que además esto es que nos vendría muy bien a nivel del mundo y de la sociedad, ¿no? O sea, el educarnos todos para que no exista esa competitividad y lo que se intente es un bien común para todo el mundo, ¿no? Por otro lado, el que puedan mostrar sus debilidades, que puedan expresar sus sentimientos, que no tienen por qué asumir riesgos físicos. Yo cuando hablo de riesgos, hablo de riesgos físicos, porque los niños son los que más se caen de los árboles, los que más accidentes tienen, porque son los que asumen más riesgos, ¿no? Entonces, ¿es importante asumir riesgos?
laborales o personales, etcétera, pero no tiene nada que ver con los riesgos físicos, ¿no? Entonces, esto también es algo que tampoco tenemos que alentar, ¿no? El que, no, es que mi niño se quiere tirar en parapente con no sé cuántos años, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo que muchas veces se alienta o se ve como algo de valientes, ¿no? No, la valentía no es eso. O sea, la valentía no es tirarte de un piso para ver si caes bien. Eso no es valentía, ¿no? La valentía es otra cosa. Entonces, también hay que resignificar muchas de las cosas muchos de los adjetivos que utilizamos normalmente, ¿no? Como el ser valiente o el ser fuerte, ¿no? La fortaleza tampoco es coger un mueble enorme y levantarlo, o un peso enorme y levantarlo. Fortaleza también es vivir en tu vida y capear lo que te pasa en tu vida estoicamente, ¿no? Entonces, también yo creo que hay que resignificar muchas palabras asociadas a la masculinidad, donde parece que ser valiente, ser competitivo, etcétera, no. O sea, todo eso yo lo descartaría completamente, ¿no? Claro, 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 claro. Hablando en este punto de la agresividad, ¿no? Me quería detener aquí un momento. Te quería preguntar por dos cosas. El tema de los videojuegos, como el Fortnite, que es el videojuego que juegan los niños de la edad de mis hijas que tienen entre 9 y 11 años, por ejemplo. Curiosamente, las niñas, ninguna juega al Fortnite, pero todos los niños juegan al Fortnite, porque si no lo hacen, están como fuera, ¿no? Del lugar, ¿no? Fuera de la masculinidad. Claro, claro. Entonces, leo algunas noticias como que le quitan hierro al tema de la violencia en los videojuegos. Bueno, no es para tanto, porque el niño se da cuenta que no tiene nada que ver con el mundo real. Pero claro, luego leo las tasas de violencia que tienen estos videojuegos y la verdad es que no, me parece muy difícil que eso no afecte al niño, ¿no? A su cerebro, digamos, de alguna manera, a normalizar, ¿no? Que matar está bien, aunque sea un juego, ¿no? En la pantalla, lo que sea, ¿no? Y claro. también te quería preguntar después por el tema de los superhéroes, que es algo que está súper presente también en la cultura infantil de los niños, ¿no? Y leía no sé dónde que no dejan de ser personajes de los años 60 que ahora mismo es como que están fuera de lugar, ¿no? O sea, no son contemporáneos, digamos, con nuestra realidad, ¿no? Pero siguen estando ahí en todas las habitaciones de niños, hay un Spiderman, hay un Superman, en todas las mochilas. Entonces, bueno, me gustaría hablar contigo de esto como símbolos de todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro, pues son dos símbolos muy significativos de lo que es la masculinidad. Por un lado, los videojuegos, que efectivamente, porque un niño se dedique a matar en un juego no va a salir asesino, ¿no? O sea, eso es una cosa de las que hablo, o sea, no es literal, pero sí que va a normalizar la agresividad y la violencia. Tampoco digo que ese niño vaya a ser un maltratador per se porque haya jugado a un juego violento, no, pero lo que estamos haciendo es perpetuar y alimentar la masculinidad, alimentar esa cualidad de la masculinidad que es tan perniciosa como es la violencia y como es la agresividad, se está alimentando, porque nada es inofensivo, absolutamente nada es inofensivo, ¿no? En la educación de nuestras hijas y nuestros hijos. Nada de lo que hacemos o de lo que ellos ven es inofensivo. Y desde luego los juegos violentos no lo son tampoco. O sea, yo no digo, porque yo no soy de prohibir nada, pero sí de pensar de qué están viendo nuestros hijos y por qué, y qué les beneficia y qué les está aportando, ¿no? Entonces, en este tipo de juegos, pues por supuesto que no son inocuos. Y ahí me podría ir a la pornografía, si quieres, o no sé si lo hablaremos más adelante, porque es un tema también que es fundamental de tratar, ¿no? Con adolescentes, con chicos jóvenes, el tema de que normalicen la pornografía, ellos con un clic en el teléfono tienen acceso a escenas brutales, a escenas de violación. Tenemos datos de que las escenas que más se ven, que más visionados tienen, que más se repiten, son escenas violentas hacia las mujeres, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que eso no está afectando a los niños y a los hombres? Claro que afecta. Claro que normalizan, claro que yo no estoy diciendo que luego el hombre lo vaya a hacer, pero desde luego está normalizando con el tiempo algo y muchos adolescentes están teniendo problemas muy importantes con el tema de la pornografía, ¿no? Porque están teniendo que ser tratados
porque de repente como tienen acceso muy pronto a la pornografía, con 8 o 9 años incluso, cuando empiezan a tener relaciones de verdad entre ellos, pues claro, el nivel de disfrute no lo tienen porque tienen en la cabeza que el sexo es otra cosa. Entonces, claro que es pernicioso y perjudicial, por supuesto que sí, y lo ha sido desde que existe la pornografía como la prostitución. O sea, ese tipo de grandes, que es la gran piedra en el zapato del feminismo, ¿no? Que es la abolición de la prostitución, la abolición de la pornografía, porque no son más que formas de explotación brutal hacia las mujeres, ¿no? Que perpetúan todo el sistema posterior. O sea, perpetúan que el sistema patriarcal funcione. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, pornografía y prostitución, yo soy de las que pienso que hay que abolirlo completamente, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de referentes que reciben los niños. Y con el tema de los superhéroes que me hablabas, ¿no? Me parece importante destacar que son el paradigma de la masculinidad. Porque, claro, los superhéroes no sufren dolor, no lloran, no son hiperfuertes, tienen hiperfuerza, son hipercompetitivos, tienen que ganar siempre, son los responsables de que todo funcione y de que las fuerzas del bien se impongan, ¿no? Entonces, claro, es el ejemplo de la masculinidad absoluta, ¿no? El tema de los superhéroes. Entonces, para mí me parece muy importante. Las superheroínas femeninas prácticamente no existen, ¿no? Siempre que tengo esa conversación, no, pero también hay heroínas mujeres y tal, no, pero a ver, ¿cuáles? O sea, claro, pero además no vale, o sea, no vale que haya 1 millón de superhéroes y 2 superheroínas. Claro, y eso, digamos, lo hemos solucionado. No, no, no. Y además, ¿y cómo son las superheroínas? O sea, que van vestidas con traje de baño y con un tipazo y un pelazo y donde su belleza está por encima de su valía y donde está perpetuando además un rol hipersexualizado. Entonces, yo con esas heroínas prefiero que no las haya, ¿no? Entonces, el tema de los superhéroes es otro temazo, que es lo que hablábamos. O sea, ahí volvemos a perpetuar todo, volvemos a perpetuar el tema de la masculinidad absoluta y bueno, y hay que saber redirigirlo. Yo en el libro hablo, por ejemplo, de que cuando son muy pequeñitos los niños y empiezas a jugar con ellos, con los superhéroes, pues una de las pautas que pongo, unos ejemplos, cuando ellos se empeñan en jugar con Superman o con Spider-Man o con quien quieran jugar, es redirigir el juego. Es decir, vale, Spider-Man tiene que salvar el mundo, o Superman, pero antes tendrá que limpiar su casa, tendrá que recoger a sus niños del colegio y tendrá que ocuparse de su madre y tendrá que hacer muchas cosas. Porque claro, en la vida los hombres no solo salvan el mundo, también tienen que ocuparse de su vida, ¿no? Entonces, es una manera de reconducir el juego que puede ser interesante. Sí. Me parece básico eso que estás diciendo ahora mismo. Yo quería hablar, aparte del trabajo doméstico y los cuidados, que también quiero que lo hablemos porque además ahora en este momento en que estamos todos en casa confinados me parece súper importante el incluir no solo a las niñas sino a los niños en toda la que significa la gestión de un hogar, ¿no? Quería hablar contigo del colegio, porque, bueno, algunas de las personas que siguen esta cuenta también son docentes, entonces me llamó mucho la atención que tú lo mencionas, el estudio de Marina Subirats y Amparo Tomé, ¿no? Que habla de cómo los niños ocupan más el espacio físico en el aula y cómo además también ocupan el espacio sonoro verbal, ¿no? Gritan más, hablan más y gritan mucho más alto, ¿no? De modo que se hacen como más presentes, ¿no? Y las niñas, digamos que ocupan espacios secundarios, se quedan recluidas en una esquina del aula y consideran que su lugar es detrás de, ¿no? No en una primera línea, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante, como decías tú en el libro, ¿no? ¿Por qué los niños consideran que lo que tienen que decir ellos es muy importante y las niñas, por contrario, consideran que lo que tienen que decir ellas no tiene tanta importancia, ¿no? Eso me parece muy grave realmente que ya en primaria ellas tengan ese aprendizaje asimilado, ¿no? De que su lugar no es en el podio o en primera línea, sino en una segunda línea y con un tono de voz bajo y pausado, ¿no?
Sí, pero claro, es normal que lleguen a esa conclusión, porque si en el colegio van a ver cómo los niños, por ejemplo, en este estudio que hablas de Marina Subirá y Amparo Tomé, que es al que yo hago referencia, que me parece interesantísimo, se puede ver cómo, bueno, y en cualquier colegio en el que te asomes a un patio, lo vas a ver, lo vas a comprobar. Vas a comprobar cómo los niños ocupan todo el espacio central jugando a la pelota, mientras que las niñas ocupan los laterales. Acaban jugando a la comba y cuando son más mayores acaban simplemente hablando entre ellas, porque no tienen espacio, ¿no? Entonces, también está demostrado que los niños dan más la palabra, o sea, los profesores, perdón, dan más la palabra a los niños en la clase que a las niñas. Y les dejan hablar más y les cortan menos. Con lo cual, todo esto, que de verdad que se ha estudiado, y hay estudios contundentes que lo dicen, todo esto, por supuesto que llega al ideario de las niñas, ¿no? Y a, a su concepción del mundo. Y por ese motivo, cuando están en primaria, son muy conscientes de que ellas están un paso por detrás de los niños, ¿no? Y eso yo lo veo incluso en mis hijas, ¿no? Muchos comentarios que me hacen de niños, yo a veces me quedo sorprendida, ¿no? De que los tengan en tan alto, no digo estima, sino los valoren de una manera tan alta y a lo mejor no valoren de una manera tan alta a otras niñas que tienen a su alrededor, ¿no? Incluso a ellas mismas. Y yo creo que ahí se ve muy bien cómo el patriarcado, desde que son muy pequeños, les dice a cada uno cuál es su lugar. Y aunque no nos demos cuenta, ellos se dan cuenta, y ellas también, de que les están poniendo en su lugar, ¿no? Entonces es fundamental hacérselo ver. O sea, yo a mis hijas les hablo constantemente del patio, les hablo constantemente en el colegio, o sea, del patio, de cómo están, de cómo está dividido su patio. Mi hija hizo una sentada en un patio para que le dejaran la zona central, porque creo que es muy importante que se impliquen en esa lucha, ¿no? Y que lo vean ellas mismas, porque son muy conscientes de todas esas desigualdades si tú se las enseñas. Si no les dices nada, no nos vamos a enterar de nada, pero si tú se las enseñas y les dices, mira, ¿por qué es más justo que ellos estén en el centro jugando a la pelota y tú estés fuera, ¿no? ¿Por qué ellos tienen que ocupar más espacio que tú? ¿Por qué ellos tienen que hablar más que tú, ¿no? Y a los niños yo creo que hay que hacerles el trabajo inverso, es decir, cuidado y ten en cuenta de cómo ocupas tú el espacio. Y ten en cuenta de cómo lo estás ocupando y cómo no estás dejando que otras personas lo estén ocupando, ¿no? Eso es fundamental, porque además me parece un aprendizaje. Yo tengo solo 2 niñas y una de ellas ocupa mucho espacio con respecto a la otra. Entonces, también se lo hago ver. Entonces, igual que yo le hago ver a mi hija que ella está ocupando mucho espacio porque habla más, porque sus cosas son más importantes, porque parece que todo lo suyo está por encima de todo lo demás, eso en el género es exactamente igual. Entonces, a los niños explicarles que lo suyo no es lo más importante, que lo suyo es importante en su medida, pero que tienen que dejar que las niñas participen exactamente igual y se las valore exactamente igual y se les enseñe, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental, enseñárselo y marcárselo para que lo vean y para que puedan hacer el cambio. Sí, me parece, yo lo tenía que subrayar porque me parece muy duro por lo restrictivo que es, ¿no? Yo misma me limito a triunfar, a brillar, a hablar en público, a ser protagonista, a ser competitiva, ¿no? O sea, me parece durísimo, ¿no? Para ser consciente de eso como madre de una niña, ¿no? Entonces, está muy bien reflexionar sobre todas estas cosas. En respecto bueno, no hemos hablado tangencialmente del fútbol, pero es otro tema también muy relacionado con todo esto del patio, ¿no? O sea, en el colegio de mis hijas empezaron un programa de patios y, bueno, pues trataban efectivamente de restringir un poco el tema del fútbol a todas horas en todos los patios por todas las clases, ¿no? O sea, por todas las edades, ¿no? Entonces, el problema que ocurría con esto del plan de patios era que se ponían a jugar al fútbol, pero como las niñas no sabían jugar bien al fútbol porque nadie les ha, digamos, educado en eso, enseñado o posibilitado, pues los niños enseguida las acababan echando de los partidos, ¿no? Y mi hija me decía, es que mamá, no nos dejan jugar los chicos. Y yo se lo recalqué un día a la directora, digo, pero ¿qué plan de patios es este? Si luego las niñas no les dejan jugar, los niños al fútbol, el día que les toca el patio, no cuentan con ellas, no las integran de ninguna manera, nadie les ayuda, les integra en el equipo y les forma, ¿no? Entonces al final es como que a veces esto de la igualdad es como una máscara, ¿no? Pero sin llegar nunca hasta el fondo, ¿no? O sea, ya hemos cumplido, ya tenemos nuestro plan de patios, pero las niñas siguen sin jugar al fútbol nunca con los niños en
cualquier patio, ¿no? Entonces es como, bueno, Claro, qué más me además, da, ¿no? sí, totalmente. Además es que el fútbol es el ejemplo perfecto de cómo funciona el patriarcado, ¿no? Porque, ¿por qué juegan también los niños al fútbol? Porque nacen con una pelota entre las piernas. Nacen dándole patadas, desde que son pequeños ya les han dado una pelota. Con un año, yo he visto niños con un año que no saben andar y le dan a la pelota, ¿no? Entonces, ellos ya nacen, entonces, claro, juegan muy bien al fútbol. Por supuesto que juegan mejor que las niñas. Pero es que el fútbol en sí mismo no es solamente malo por eso. O sea, malo me refiero perjudicial, es que no es un deporte aislado. No es un deporte que no tenga un significado. Tiene muchos significados. Para empezar, es un deporte que es capaz de paralizar un país entero en un partido de fútbol. Todos sus jugadores son hombres, ganan astronómicas cantidades de dinero, ¿vale? Y las mujeres no aparecen en el fútbol para absolutamente nada. Y lo peor de todo es que eso está completamente normalizado e incluso naturalizado. Es uno de los ambientes que hay, que es absolutamente masculino, en donde parece que no hay machismo ni nada, o sea, ni se dice, ¿no? Porque está tan normalizado, incluso naturalizado, que sea un sitio exclusivo de hombres para hombres, donde ellos son los que van a estar ahí teniendo el poder absoluto, que lo hemos normalizado y nos parece tan normal que los telediarios le dediquen la mitad del tiempo al fútbol, a todo hombres, ¿no? O sea, nos han incluso metido la idea de que es súper normal que el fútbol ocupe la mitad del tiempo del telediario, que sean solamente los hombres los que están, los que participen y no haya ni una sola mujer y nos parezca normal y nadie lo critique, ¿no? Y entonces todo eso lo reciben los niños, claro que lo reciben. Los niños ven los partidos de fútbol, ven que todos son hombres, ven que ganan mucho dinero, ven que la gente se paraliza por ver los partidos, ven la agresividad que se forma cuando no gana el equipo, cuando hay en el partido pasa algo, o sea, ven la importancia y el poder que tiene el fútbol. Entonces es que no es un deporte aislado, no es cualquier cosa. El fútbol tiene muchos significados. Entonces, tal y como está construido el fútbol ahora mismo, es muy perjudicial en el patriarcado, o sea, es muy perjudicial, o sea, porque a nosotros nos tiene completamente al margen, es un espacio exclusivamente de ellos, ¿vale? Y entonces, y lo hemos normalizado y lo hemos naturalizado, con lo cual ni siquiera nos estamos quejando. Entonces, por eso en el patio del colegio se juega al fútbol, porque los niños quieren ser como esos niños, como esos hombres que están jugando detrás de la pelota y que tienen ese poder tan brutal, ¿no? Y por eso quieren jugar al fútbol. Y por eso las niñas, cuando juegan al fútbol, no saben igual que ellos, porque ellas no han mamado el tener una pelota todo el día entre las piernas. Claro, 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 claro. Tú hablas aquí de que, hablas en tu libro de que el fútbol forma parte de la construcción de la masculinidad en nuestro país. En nuestro país es una cosa evidentísima, ¿no? El fútbol les convierte de alguna manera en poderosos, ¿no? Y por supuesto en el fútbol también se legitiman comportamientos machistas, misóginos. Es un medio al final es un medio de discriminación el fútbol en el colegio, ¿no? Porque por todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, o eres bueno y juegas al fútbol, o si no, ahí a una esquina a jugar a la compra como las niñas, ¿no? Claro, y precisamente... Claro, todo lo que engloba ese deporte, pues da mucha reflexión, ¿no? Da mucho que pensar. Mucho, porque los niños que no se ajustan a ese estereotipo, a ese rol de jugar al fútbol, son discriminados. Los niños que no juegan al fútbol son apartados, ¿no? Y al final tienen que acabar jugando con las niñas y como para los niños, las niñas las tienen esa baja autoestima, pues obviamente todos los niños que juegan con las niñas pues son del mismo palo, ¿no? Y los tienen en la misma baja autoestima, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. O sea, yo creo que el fútbol, vamos, yo es un deporte que eliminaría completamente en un patio. O sea, completamente, ¿no? Porque me parece que no hace más que diferenciar. Diferencia con las niñas y diferencia con niños que no se ajustan a ese estereotipo preciso, ¿no? Claro, luego están los pobres que no juegan bien al fútbol o que no les interesa el fútbol y entonces son los raros, ¿no? Porque no estás en el equipo de los guay, no te eligen cuando están haciendo equipos para que seas portero, que seas delantero, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no solo discrimina a niños, niñas, sino también entre ellos también, ¿no? Tú eres bueno, tú eres malo, tú eres un paquete, no juegas al fútbol, tal, ¿no? Entonces, al final, la lectura final es como, madre mía, ¿cómo puede ser que esté tan presente en nuestra cultura, ¿no? Ahora que ha empezado la cuarentena y hemos dejado de ver fútbol en la tele o en la radio a todas horas, es como, uff,
¡Qué liberación! Un descanso, claro. Pero es que ahí se ve muy claramente cuando un niño varón, cuando no se ajusta a la masculinidad, es rechazado. Entonces, para que los niños sean aceptados por sus pares, que eso es la base, ¿no? Es la base de la socialización, el que te acepten los de tu género. Porque en un sistema de géneros, tú quieres que te acepten en tu género. Entonces, el sufrimiento que puede causar a un niño que no le gusta el fútbol, que no es bueno al fútbol, el no poder jugar al fútbol, o el hacerlo mal, o el ser objetivo de burlas, etcétera, es brutal para su masculinidad y para la construcción de su género, ¿no? Por eso le provoca tanto sufrimiento, porque si a ese niño no le dejaran saltar a la comba, seguramente el drama sería muchísimo menos, porque saltar a la comba no construye su masculinidad y no construye su género, pero jugar al fútbol sí que lo hace. Entonces es el drama y cómo lo pasan los niños es mucho peor si no te dejan jugar al fútbol que si no te dejan jugar a la comba. Claro. Claro, porque el ser aceptado por los niños, por tu género, es fundamental. Tú, o sea, como ser social, necesitas que te acepten el resto de los niños y el resto del género masculino, ¿no? Claro. Sí, decía Melanie en un comentario que en el colegio donde ella trabaja se realiza un proyecto que se llama Patios Divertidos, precisamente para eliminar este problema, esta obsesión que tenemos en este país con el fútbol, y el que no juega al fútbol siendo niño no es válido, ¿no? O sea, qué bueno. Es un tema, la verdad. Sí, pues fantástico. Así es como deberían potenciarlo y ser el objetivo de muchísimos centros educativos, ¿no? El hacer ese tipo de patios donde el fútbol no ocupe todo, de hecho, que no ocupe nada. Sí, totalmente. Lo que pasa es que los coles están configurados así, todos están llenos de campos de fútbol, si te fijas. O sea, no hay un cole que no tenga 2, 3, 4 campos de fútbol. Se considera que el fútbol tiene que estar ahí, forma parte de la infancia, ¿no? Es que el patriarcado tiene sus raíces y sus tentáculos que se meten en todos sitios y es muy difícil borrarlo. Totalmente, sí. Quería, como ya se nos está acabando el tiempo, quería al final hablar contigo del tema de los cuidados, las tareas domésticas y demás. Tú dices que ellos tienen que sentirse responsables de cuidar. Yo diría, en un primer lugar, por supuesto, cuidar de sí mismos, ¿no? Porque se entiende, o sea, luego vemos adultos que no saben cuidar de sí mismos porque nadie les ha enseñado, ¿no? Han tenido esa dependencia de los cuidados siempre, ¿no? Y luego, por supuesto, cuidar de los demás, cuidar de las hermanas, cuidar de los hermanos, cuidar de las mascotas. Tú dices, cuidar de los demás es un acto de amor y de responsabilidad. Esa palabra me parece clave porque hay que hacerles responsables, ¿no? De muchas cosas de las que los niños no se sienten responsables, de las tareas domésticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú dices, necesitamos más referentes de padres que cuidan. Y bueno, pues eso, que tengan ejemplos en casa de padres que cuidan de sus hermanos, de padres que se encargan de las tareas domésticas, que cuidan de un bebé, que los sacan al parque, que se encargan de cocinar, de hacer la compra, ¿no? Cómo inculcar, es tan importante inculcarles, ahora que estamos además todos en casa, la corresponsabilidad, ¿no? Que lo que pasa en estas 4 paredes es responsabilidad de todos, ¿no? No solo de las niñas, sino de los niños, ¿no? Que no caigamos en la frase de, no, es que las niñas, claro, fíjate qué mal hace la cama, el niño hace muy mal la cama, pero la niña mira qué bien la hace, claro, enséñale. Si no le has enseñado a hacer las tareas domésticas, pues lo hará fatal, ¿no? Será un desastre, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cómo se están repitiendo esos patrones, ¿no? Sí, bueno, es fundamental una cosa que has comentado, que lo digo yo también en el libro, lo del tema de la autonomía, ¿no? O sea, el tema de que aprendan a cuidarse a sí mismos es lo prioritario. Y luego, por supuesto, enseñarles que todas las cosas de la casa los pueden hacer ellos. Pero independientemente de eso, que es fundamental enseñarles a ser responsables de la ropa, de lo que manchan, de recoger sus juguetes, de recoger todo eso en la medida de que van siendo un poquito más mayores, ¿no? Por supuesto, a un niño de 2 años no le vamos a pedir lo mismo que a un niño de 12, pero sí que a los 12 le podemos pedir absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo que me parece también muy importante y muy interesante no es solamente enseñarles a hacer las tareas, sino a que la responsabilidad real llega en el momento en el que ellos asumen de forma interna y sin que nadie se lo diga, el que tienen que dedicarse de determinadas cosas. No sirve de nada enseñar a un niño a cocinar si no le hemos enseñado cómo planificar esa comida, porque eso vamos a la carga mental.
que es algo que las mujeres sufrimos de una manera brutal y al final muchas descargamos la carga mental llenando de tareas a nuestras parejas, pero esa carga mental no nos la quitamos de ninguna manera. Entonces, para que esa carga mental se reparta de verdad, es importante que los niños, desde pequeñitos, sean responsables del proceso inicial. O sea, no solamente enseñarles a cocinar, sino, oye, que te vas a ocupar tú de la comida a partir de cierta edad. Entonces, vas a pensar tú lo que hay que comer y no me lo tienes ni que contar. Lo vas a comprar, vas a hacer la lista de la compra, o sea, te vas a ocupar tú de todo. Tú vas a ocuparte, si te toca hacer poner la lavadora, atenderla, tú te vas a dar cuenta de cuándo hay que poner la lavadora porque ya hay ropa suficiente o cuando lo que sea que te toque, pero no solamente cumplir órdenes, sino responsabilizarte de verdad de esto, ¿no? Y eso creo que es lo más importante en el tema de los cuidados y en el tema del trabajo doméstico. Eso, es clave eso que dices tú, no hago lo que me dicen, ¿no? Yo ayudo en casa, ¿no? Que es la frase típica, sino, no, es que es mi responsabilidad cuidar de mis hijas y mis hijos y cuidar de mi casa igual que lo hace mi mujer, ¿no? Ahora que trabajamos muchas veces las dos partes de la pareja, ¿no? Pues no es yo ayudo, tú ayudas, no, esto es una serie de tareas y de cargas que tenemos que sacar adelante entre todos. Y me parece clave lo que dices tú, involucrar a los niños no solo en el final, con la mesa, sino, a ver, ¿qué tenemos que hacer el fin de semana para que la casa quede recogida, ¿no? Pues dar marcha atrás, ¿no? O sea, no solo cumplir órdenes, sino ir viendo todas las etapas previas de todas las tareas domésticas, ¿no? Que incluyen. Exacto. Y o sea, a partir de los 12 años ya pueden asumir un montón de todas esas tareas previas, ¿no? Claro, claro. O sea, si tú dices, vamos a comer, ¿no? Porque yo a veces digo, vamos a comer y de repente no está puesta la mesa. Pues es que te tiene que salir. Voy a poner la mesa porque no está puesta. O sea, ellos tienen que asumir cosas que nosotras las mujeres asumimos desde muy pequeñas. Desde muy pequeñas nos damos cuenta, o sea, yo recuerdo en mi casa cenar y es que yo me levantaba de la silla con un resorte, ¿no? Que cuando había hombres no tenían ese resorte para recoger. Y yo me salía, o sea, ni lo pensaba, era autónomo. Pues hay que llegar a esa autonomía con los niños. Que ese resorte con el que yo me levantaba de un salto a recoger la mesa, se levanten ellos también a recoger la mesa, ¿no? Yo, haciendo un esfuerzo, me he contenido en muchísimas cenas, en muchísimas comidas de no levantarme. Y me he tenido que agarrar y atornillar a mi mesa para que se levanten ellos. Porque es que lo hemos normalizado tanto, una serie de cosas, y esto es una cosa muy pequeñita, pero está tan normalizada que somos nosotras las que nos levantamos en una comida y empezamos a recoger, ¿no? Que desde mucho tiempo me he tenido que obligar a sentarme y atornillarme a mi silla porque yo no me levanto, ¿no? A hacerles responsables para que de ellos parta el levantarse y recoger. Entonces creo que es fundamental a los niños, a medida que se les va educando, que esa parte se les haga responsables para que salga de ellos, para que sea ese autocuidado y cuidado de todo. Sí. También hablas aquí de que cuidar de los demás es un acto de amor y me parece muy bonito porque se podría ver como pues una carga, una pesadez, ¿no? Un marrón que te toca, pero cuidar es un acto de amor. Ya no hablo, o sea, en las relaciones de pareja, ¿no? Cuidar del otro, prepararle una cena, prepararle un zumo, encargarse de algo antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Anticipar, pues no sé, doblarle la ropa a alguien y dejársela en su casa. O sea, todo lo que son los cuidados, también creo que es importante, como dices tú, como educadoras y educadores, vincularlos con el amor, ¿no? O sea, si tú quieres a esta familia, tú quieres a tu madre, tú quieres a tu hermano, tú quieres a tu gato, tienes que cambiarle la arena, porque forma parte del cuidado de ese animal, ¿no? O sea, me parece muy importante enfocarlo por ahí, por el amor, ¿no? Y el cariño. Sí, es fundamental, siempre y cuando sea recíproco, es decir, porque las mujeres cuidamos mucho por amor. O sea, de hecho, es lo que hacemos. Cuidamos por amor y por amor hacemos multitud de cosas, pero ellos no. Entonces, es lo importante. O sea, yo creo que lo que hay que revalorizar es que el tema de cuidados, que yo creo que además con esta época que hemos pasado, yo creo que ha habido un cambio, ¿no? Al ver que los trabajadores esenciales han sido esas personas que nos cuidan.
O sea, lo realmente esencial en la sociedad son los cuidados. Las personas que cuidan en los hospitales, en los supermercados, cuidan de que tú estés abastecido, de que tú tengas una sanidad, de que, ¿no? Hay un montón de gente que ha sido trabajador esencial en esta cuarentena, en esta pandemia, que nos hemos dado cuenta de que son cuidadores. Se han dedicado a cuidarnos, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es revalorizar el cuidado. Y entonces, en las casas, en las familias, eso es fundamental, el saber que si yo hago esto por ti, te estoy cuidando y que tú me lo tienes que hacer a mí también porque me tienes que cuidar también, ¿no? Que cuidar no es unidireccional, se cuida en las dos direcciones, ¿no? Entonces, si es unidireccional, mal vamos. Porque igual que yo cuido de mis hijas, también ellas tienen que cuidar de alguna manera de mí, ¿no? Tratándome bien, cuando yo les digo algo, intentar cumplirlo. O sea, el cuidado no es unidireccional, no soy yo cuidando y no. O sea, nos tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Y ya no solo de la familia, sino entre amistades, ¿no? El ver que se pueden estrechar vínculos con muchísima gente, ¿no? No solamente dentro del núcleo familiar, sino en amistades, familia más externa, etcétera. Sí, 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 sí. Es clave lo que dices tú y nosotras como madres también hacerles entender que ellos y ellas también nos tienen que cuidar a nosotros, ¿no? Porque es un círculo, ¿no? El cuidador también tiene que ser cuidado, ¿no? Si no está cuidada, no puede cuidar, ¿no? De los demás. Exacto. Creo que se va a cortar ya dentro de poco porque hemos empezado como en 36, me parece. Entonces, en cualquier momento se corta. Entonces, no quería que se cortara así bruscamente, que me ha pasado una vez y nada, aprovechar para despedirme, para darte las gracias, para recordar el libro del que hemos estado hablando también mucho en esta conversación, que es Educar en el feminismo, que es un libro que ha escrito Lidia y que lo acaba de publicar en febrero, me has dicho, ¿verdad? Justo antes de la cuarentena, que habla de todos estos temas que hemos estado hablando, de educar en igualdad y muy enfocado a los niños varones. Entonces, bueno, nada más, darle las gracias también a la editorial que ha sido tan amable enviarme este ejemplar para poderlo revisar, que os animo muchísimo a comprarlo porque merece la pena si os interesan estos temas y se te caen muchas vendas y se te abre mucho la mente a pues de prejuicios y de pensamientos que tenemos anclados desde hace muchísimo tiempo y ni somos conscientes de ellos, ¿no? Y de todo lo que se puede hacer por cambiar y porque nuestros hijos crezcan en igualdad y sean también motores ellos de cambio, ¿no? Para una sociedad mejor y más igualitaria. Y nada más, gracias, Lidia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Clara. Vale, Mil gracias por todo. Nada, que va, yo me encantan estos temas, entonces, bueno, pues te agradezco mucho que hayas participado y que me hayas también a mí enseñado un montón de cosas que he ido tomando notas según íbamos manteniendo la conversación. Voy a intentar colgarlo en GTV porque creo que ahora Instagram sí te deja guardar los directos, antes no te dejaba. Entonces, si me deja y lo consigo, lo guardaré para que lo sigáis. De todas formas, queda colgado 24 horas. Hasta mañana sobre esta hora se puede ver en la parte de Stories. Y si me deja guardarlo, lo guardaré en GTV, que es la parte esta de vídeo que tiene Instagram. Y nada más, que tengáis un buen fin de semana todos. Gracias a los que os habéis conectado, a las que os habéis conectado. No sé si había algún hombre, creo que eran todas mujeres. Pero os agradezco mucho que os hayáis conectado todas. Y nos vemos en el próximo directo entonces. Chao. Adiós, gracias. Adiós, Iria.